Mis padres me pidieron no ir por gente importante. Mi abuela, en pánico, me llamó, las noticias son sobre ti y todos preguntan. Me susurró, ven ahora, tu mamá está a punto de... Mis padres me enviaron un mensaje de texto, por favor, no vengas. Habrá gente importante. No dije nada. Luego, mi abuela me llamó presa del pánico. Y lo que en realidad querían decir era, por favor, ven. Te guardamos un asiento. Porque eso es lo que hice yo. Leí ese mensaje 4 veces, sentada en mi escritorio en el Centro de Salud Comunitario del Valle de Shenandoah en Stanton, Virginia, a las 4:17 de la tarde de un miércoles, rodeada de papeleo de subvenciones y un vaso de poliestireno de ramen frío. Llevaba a punto de comer durante 3 horas. Me llamo Megan. Megan Ayes. Tenía 29 años y acababa de recibir la noticia de mis 2 padres a través de un mensaje de texto grupal, lo cual es un tipo especial de humillación, de que no fuera a su cena, la cena de esta noche, la que ocurría en 4 horas. El mensaje era de mi madre, Diane, y decía, todavía lo tengo guardado. Puedo citarlo palabra por palabra. Maggie, tu padre y yo creemos que es mejor que te quedes fuera esta vez. Habrá gente importante aquí, y queremos mantener las cosas pulidas. Esperamos que lo entiendas. El emoji de la carita sonriente me perseguirá hasta los 90 años. Debo explicar algo. Mis padres organizan estas cenas en su casa de Charlottesville, quizás 3 o 4 veces al año. Grandes, 25, 30 personas. Mi madre las planea como operaciones militares, los anillos para servilletas, el plano de asientos, la lista de reproducción que de alguna manera siempre incluye a Michael Bublé, aunque nadie haya pedido a Michael Bublé ni una sola vez. Ella trabaja en bienes raíces. Es agente en Blue Ridge Realty Group y estas cenas son básicamente eventos de networking disfrazados de socialización. Mi padre, Kate, es dueño de una firma de seguros, Ayes y Associates. Así que entre los dos, la lista de invitados siempre es una mezcla de clientes, prospectos y personas a las que quieren impresionar. Y aparentemente, yo no era parte de esa impresión. Ahora, permítanme ser clara en algo. No estaba sentada en mi escritorio a las 4 de la tarde de un miércoles porque no tuviera otro lugar a donde ir. Quiero decir, tampoco tenía otro lugar a donde ir, pero ese es el punto. Estaba allí porque 6 personas de mi equipo estaban a punto de perder sus trabajos. Nuestro programa pediátrico estaba a 90 días de su cierre. Me había pasado las últimas 11 semanas escribiendo y reescribiendo una solicitud de subvención federal, 147 páginas, 3 rondas de revisiones, una de las cuales hice a las 2 de la mañana comiendo cheerios secos de la caja como una especie de mapache salvaje en atuendo de negocios. Mi apartamento era un monoambiente encima de la reparación de aspiradoras Donaldson en Beverly Street. $840 al mes, recientemente subidos a 855, lo que mi casero anunció a través de una nota post-it pegada a mi puerta. ¿Un post-it? El hombre ni siquiera pudo gastar una hoja de papel completa. Conducía un Kia Ford de 2016 con una fuga de aceite lenta. Seguía diciendo, lo arreglaré con el próximo cheque, que es una frase que he estado usando durante unos 14 meses. Tenía $67,200 en préstamos estudiantiles de la Universidad James Madison, donde obtuve un título en salud pública que mi madre una vez describió a un vecino como algo parecido a ser voluntaria, pero con papeleo. Algo parecido a ser voluntaria con papeleo. Esa es su reseña de mi carrera. Mientras tanto, mi hermano mayor, Todd Ayes, de 33 años, gerente de cuentas en la firma de seguros de papá. Todd no solo fue invitado a esta cena, sino que probablemente ya estaba planchando su saco deportivo, preparándose para dar la mano, siendo presentado por nuestro padre con su título completo, como si lo estuvieran nombrando para un puesto en el gabinete cada vez. He escuchado esa introducción tantas veces que podría recitarla dormida. Probablemente lo he hecho. Todd recibió $45,000 de nuestros padres el año pasado para el pago inicial de una casa en Crozet. $45,000. Me enteré en Acción de Gracias cuando su esposa, Kelsey, mencionó su nueva isla de cocina y mi madre comentó algo sobre querer asegurarse de que comenzaran bien. Yo estaba sentada allí con mis $67,000 de deuda, comiendo relleno.
Nadie me miró. Así que ese miércoles, cuando recibí ese mensaje, puse mi teléfono boca abajo sobre el escritorio y miré la pared por un rato. Había una mancha de agua en la baldosa del techo encima de mi computadora que se parecía un poco a Florida. Había estado mirando esa mancha durante 2 años. Nunca parecía otra cosa. Siempre Florida. No lloré. Todavía no. Eso vino después. La cosa sobre ser la niña invisible en tu familia es que no sucede de una vez. Nadie se sienta contigo y dice, oye, hemos decidido amar más a tu hermano. Son 1000 pequeños momentos a lo largo de 29 años. Y cuando notas el patrón, ya has construido toda tu personalidad a su alrededor. Yo era la niña fácil, la callada. Megan saca buenas notas. Megan no causa problemas. Megan puede entretenerse sola. ¿Sabes lo que se traduce eso en una familia como la mía? Megan no necesita nada. Megan está bien. Enfoquémonos en Todd porque Todd necesita un tutor. Todd necesita equipo nuevo de Lecrouse. Todd necesita un coche para la universidad. Todd necesita un préstamo para ese viaje a Cancún que tiene que hacer con sus hermanos de fraternidad porque, y cito a mi madre, el networking comienza temprano. ¿Networking? El hombre fue a Cancún y regresó con una quemadura solar y un tatuaje de una piña en el tobillo. Networking increíble. Yo recibí una calculadora gráfica usada para la graduación, lo cual, está bien, no llevo la cuenta. Excepto que obviamente sí, porque aquí estoy contándote esto. Así que claramente llevo una cuenta muy detallada en una hoja de cálculo mental que nunca borraré. Su nombre. De acuerdo, usaré su nombre real, Todd. Porque honestamente, a estas alturas, no merece uno falso. El patrón empeoró después de la universidad. Todd se mudó de regreso a Charlottesville, tomó el trabajo en la firma de papá, se casó con Kelsey, compró la casa con los $45,000 de mamá y papá. Yo me mudé a Stanton, 45 minutos al oeste, lo que bien podría ser otro planeta en la mente de mi madre. Conseguí trabajo en el centro de salud comunitario y comencé a pagar mis préstamos. Pago mínimo de $387 al mes, lo que básicamente cubre los intereses y una ligera sugerencia de que el principal podría disminuir algún día, tal vez si tengo suerte, y también si soy inmortal. Mi madre visitó mi apartamento una vez. Una vez entró, miró a su alrededor y dijo que era acogedor. Luego pasó 20 minutos preguntando si la tienda de aspiradoras de abajo era segura. Es una tienda de reparación de aspiradoras, mamá. Lo más peligroso allí es una Dyson con una correa suelta. Nunca volvió. Mientras tanto, publicaba fotos del lugar de Todd y Kelsey en Facebook con leyendas sobre lo orgullosa que estaba de su chico y su hermoso hogar. $45,000 de orgullo, aparentemente. Pensé en comentar algo honesto, pero no lo hice porque me criaron para ser educada y también porque mi madre me habría bloqueado y entonces no tendría nada que buscar en el móvil a medianoche. Pero aquí está la parte que realmente importa. En la clínica, las cosas se estaban desmoronando. Nuestro programa pediátrico atendía a unos 300 niños al año. Exámenes dentales, evaluaciones del desarrollo, asesoramiento nutricional, el tipo de cosas que no suenan glamorosas, pero evitan que los niños se caigan por las grietas. Y la financiación federal que pagaba 6 de nuestros puestos de trabajo expiraba en 90 días. Si no conseguíamos nuevo dinero, esas 6 personas, 3 enfermeras, un dentista pediátrico que viajaba desde Harrisonburg, un trabajador social y nuestra coordinadora de admisión, se habrían ido. Programa cerrado. Mi jefa, Renata Ostrowski, me llamó a su oficina en enero y me habló de una subvención de HRSA, Extensión de Alcance de Salud Rural Pediátrica, $2.3 millones en 4 años. Quería que yo escribiera la solicitud. Recuerdo haber parpadeado ante ella. Dijo que yo era la mejor escritora del personal y que conocía el programa a fondo. La fecha límite era el 11 de abril. Esas fueron 11 semanas de mi vida. 11 semanas de tablas de datos, evaluaciones de necesidades comunitarias, narrativas presupuestarias, cartas de apoyo de pediatras locales, revisión tras revisión. Renata editó cada borrador. Pasamos por 3 reescrituras completas. Me perdí la cena de cumpleaños de una amiga. Me perdí 2 cambios de aceite,
lo cual, en el caso del Kia Ford, es básicamente un deseo de muerte. Comí más ramen de vaso de poliestireno del que cualquier ser humano debería consumir en un año calendario. Y todo el tiempo, las 11 semanas completas, no se lo dije a mis padres. No porque lo estuviera ocultando, sino porque nunca preguntaron qué estaba haciendo. Ni una sola vez. Mi madre me llamó 2 veces durante ese periodo, para recordarme el cumpleaños de Todd y para preguntar si todavía tenía la receta de pan de maíz de la abuela Vivien porque la necesitaba para una cena. ¿Una cena? Dejaré que esa ironía se asiente. Ese texto el miércoles por la tarde. Gente importante mantiene las cosas pulidas. No fue una sorpresa. Esa es la peor parte. Ni siquiera fue la primera vez. Fue solo la primera vez que lo pusieron por escrito. Aquí está lo que pasó ese miércoles. Ya era el día más importante de mi vida profesional antes de que mis padres lo arruinaran. A las 2:15 de la tarde, 2 horas antes del texto, Renata entró en mi oficina sosteniendo su teléfono con ambas manos como si fuera un pajarito. Tenía una expresión que nunca antes había visto en ella. Renata Ostrowski es una mujer que una vez manejó una emergencia de plomería, una pelea a puñetazos en la sala de espera y una inspección estatal sorpresa, todo en la misma tarde, y ni siquiera se desabrochó la blusa. Así que cuando Renata se ve sacudida, el suelo se mueve. Me dijo que lo conseguimos. La subvención HRSA, $2.3 millones, 4 años, financiación total. No recuerdo haberme levantado. Recuerdo mi silla rodando hacia atrás y golpeando el archivador. Recuerdo a Renata agarrándome los hombros. Recuerdo el sonido que hice, que fue algo entre una risa y un hipo, y absolutamente no fue digno. Mi ramen, todavía en el vaso de poliestireno, todavía frío. Juro que ese vaso se estaba convirtiendo en un accesorio permanente, se cayó de mi escritorio y salpicó el suelo. $2.30 millones debido a 147 páginas que escribí a medianoche en mi apartamento encima de una tienda de aspiradoras mientras comía cereal seco como un mapache. Esto no tiene nada que ver con la historia, pero la cafetera de la clínica. Es una de esas industriales, de quizás 2004, y hace un sonido como el de un gato al que le pisan cada vez que prepara café. Eligió ese momento exacto para sonar justo en medio de mi noticia que cambiaba mi vida. Como si hasta los electrodomésticos de ese edificio no pudieran darme un momento limpio. De todos modos, Renata me dijo que la noticia ya había salido. HRSA había emitido un comunicado de prensa. El Stanton Daily News Leader lo había recogido. Y esta es la parte en la que tuve que volver a sentarme. La afiliada local de CBS de Harrisonburg había hecho un segmento de noticias sobre la subvención, sobre la clínica, sobre mí. Usaron mi nombre en televisión. La presentadora, una mujer con un peinado muy estructurado cuyo nombre no recuerdo, me llamó heroína local. Heroína local Megan Ayes. Nadie me había llamado eso nunca. Mi madre una vez me llamó ingeniosa, que es lo que le dices a alguien que descubre cómo arreglar un grifo que gotea con cinta adhesiva. No a alguien de quien estés orgulloso. Renata me mostró el clip en su teléfono. Allí estaba yo. Bueno, una foto mía del sitio web de la clínica, que fue tomada hace 2 años, y tengo un entrecejo extraño en ella, pero todavía en televisión real. El segmento duró 2 minutos y 40 segundos. Mencionaron el programa pediátrico. Mencionaron a los 300 niños. Mencionaron los 6 trabajos salvados y mencionaron mi nombre 2 veces. Lo vi 3 veces seguidas. Renata me lo permitió. Luego me preguntó si se lo había dicho a mi familia y yo solo la miré. Ella había trabajado conmigo lo suficiente. Sabía que no lo habría hecho y sabía por qué. Le dije que lo verían. Alguien lo vería. 2 horas después recibí el mensaje de mi madre diciéndome que no fuera a la cena. 2 horas. Había estado sentada bajo el resplandor de la mejor noticia de mi carrera, y mis padres estaban al otro lado de la ciudad asegurándose de que yo no estuviera allí para avergonzarlos frente a sus clientes inmobiliarios y prospectos de seguros. Me quedé en la clínica hasta casi las 7. No sabía qué más hacer conmigo misma. El edificio estaba vacío. Reorganicé el armario de suministros porque necesitaba hacer algo con mis manos que no implicara lanzar mi teléfono contra una pared.
Luego, a las 8:41 de la tarde, recuerdo la hora exacta porque estaba en mi coche, estacionada fuera de mi apartamento, mirando la tienda de aspiradoras cerrada. Mi teléfono sonó. La abuela Vivien. Su voz estaba haciendo esa cosa que hace cuando trata de mantener la calma, pero su presión arterial no está de acuerdo. Me dijo que el segmento de noticias sobre mí y la subvención se estaba emitiendo en la televisión de la cena. Alguien lo había puesto en su teléfono y lo había puesto en la pantalla grande de la sala de estar. Todos lo estaban viendo. Mi estómago se hundió. Entonces Vivien dijo, y su voz se volvió muy baja, que mi madre estaba a punto de levantarse para atribuirse el mérito, que ya había comenzado a decirles a todos que ella me había animado a dedicarme a la salud pública. Que ella me ayudó a escribir la subvención. No podía respirar. La abuela dijo que todos preguntaban dónde estaba yo. Mi madre les había dicho que no podía ir debido al trabajo un miércoles por la noche a las 8:41 de la tarde. Me dijo que viniera ahora antes de que Diane reescribiera toda la historia. La señora Petón, el hombre de la empresa de logística. Todos preguntaban por mí. Le dije que dijeron que no viniera, que me enviaron un mensaje de texto, que dijeron que habría gente importante allí. Lo sé, cariño. Sé lo que dijeron. Por eso mismo necesitas estar aquí. Debería haber arrancado el coche. Eso es lo que habría hecho una persona normal. La abuela llama, dice, ven ahora. Arrancas el coche y conduces. 45 minutos por la enero del 64 este. ¿Simple? En cambio, me quedé sentada en mi Kia Ford fuera de la reparación de aspiradoras Danielson a las 8:46 de la tarde y tuve lo que solo puedo describir como un motín corporal completo. Me temblaban las manos. No el tipo de temblor lindo y nervioso. El tipo en el que miras tus propios dedos y piensas, ¿quién está operando estos? Se me trabó la mandíbula. Mi ojo izquierdo comenzó a tener espasmos, lo cual hace cuando estoy estresada, lo que significa que ha estado teniendo espasmos más o menos continuamente desde 2019. Intenté meter la llave en el encendido y fallé 2 veces. La segunda vez la clavé en la carcasa de plástico junto a la ranura y la rayé. Mi coche ya parecía haber pasado por una guerra. Así que, honestamente, ¿qué es una cicatriz más? Llamé a Renata. Sonó 4 veces. Ella contestó y pude escuchar un televisor de fondo. Algo con una pista de risas. Dijo que eran las 9 de un miércoles y que más valía que fuera sobre un incendio en un edificio. Le conté todo. El texto, la cena, el segmento de noticias reproduciéndose en la fiesta. Mi madre poniéndose de pie para atribuirse el mérito de una subvención de la que no sabía nada hasta que alguien la puso en un televisor de 65 pulgadas en su sala de estar. Mi abuela suplicándome que fuera y yo sentada en un coche con fuga de aceite lenta fuera de una tienda de aspiradoras cerrada. Temblaba como un chihuahua en una tormenta. Muy digna, inspiradora incluso. Heroína local Megan Ayes. Todos. Renata se quedó en silencio por un largo rato. Luego me dijo que escuchara atentamente. Dijo, escribí 147 páginas, salvé 6 trabajos, mantuve a 300 niños en un programa que cambiará sus vidas. Mi cara estaba en las noticias. Y mi madre estaba parada en una habitación llena de gente ahora mismo fingiendo que tenía algo que ver con eso. Me dijo que me limpiara la cara. Sabía que necesitaba limpiármela y tenía razón. Arranca el coche y conduce a Charlottesville. Dijo que cuando yo cruzara esa puerta, no iba a gritar, no iba a llorar. Iba a quedarme allí y ser exactamente quien era. La mujer que escribió esa subvención, no la hija de Diane, no la hermana de Todd, la mujer que hizo el trabajo. Le pregunté qué debía hacer si vomitaba. Entonces vomita en los arbustos como una profesional y entra de todos modos. Dios, amo a Renata. Encendí el coche. El motor hizo ese sonido que hace, medio tos, medio oración, y la luz de aceite parpadeó por un segundo, luego se apagó. Como suele hacer. El Kia y yo tenemos un entendimiento. Yo ignoro sus advertencias. Ella ignora las normas básicas de seguridad automotriz y ambas esperamos lo mejor. Me incorporé a Beverly Street y me dirigí hacia la interestatal. 45 minutos.
Tenía 45 minutos para averiguar qué iba a decir, qué iba a hacer, cómo iba a entrar en esa casa sin estallar en llanto o tirar una mesa. Practiqué diferentes frases de apertura en voz alta en el coche. Hola, mamá. Sorpresa. No, demasiado sitcom. Recibí tu mensaje y tu carita sonriente. Demasiado agresivo. Hola a todos, soy la heroína local. Siento llegar tarde. Mis padres me pidieron que no viniera porque no soy lo suficientemente pulida. Preciso, pero posiblemente nuclear. Para cuando llegué a la salida de Afton Mountain, no me había decidido por nada. Mi rímel estaba en algún lugar alrededor de mis pómulos. Tenía una mancha de ramen en mi manga izquierda de antes, el vaso que se cayó durante la celebración. Recuerden, no me había cambiado de ropa. Llevaba el mismo cardigan gris que había usado para el trabajo, el que tenía un botón suelto que siempre decía que iba a coser y nunca cosía porque en realidad no tengo una aguja e hilo. Tengo 29 años con una educación de posgrado y no tengo un kit de costura. Mi abuela estaría horrorizada. En realidad, no mi abuela me daría uno. Mi madre estaría horrorizada. Estaba a punto de entrar a una cena en Charlottesville llena de gente importante luciendo como si hubiera estado llorando en un coche durante 30 minutos, lo cual era cierto, pero iba a ir. De acuerdo. Una pausa rápida antes de contarles lo que pasó cuando crucé esa puerta. Si están escuchando esto y alguna vez han sido el niño olvidado de la familia, necesito que hagan algo. Díganme en los comentarios desde donde están viendo y qué hora es allí porque quiero saber cuántos de nosotros estamos dispersos por el mundo escuchando esto a medianoche o en un descanso para el almuerzo o en un coche aparcado tal como yo lo estaba. Y si aún no se han suscrito, por favor, pulsen ese botón. Esta historia está a punto de ir a un lugar que todavía no puedo creer. Muy bien. La casa de mis padres es un colonial de 4 dormitorios en Huntington Road, a 2 cuadras de un campo de golf privado al que no pertenecen, pero les gusta mencionar en conversación. El camino de entrada estaba lleno cuando llegué. Una fila de Audis y Lexuses, y un enorme Suburban negro que parecía pertenecer a un equipo del servicio secreto, pero probablemente pertenecía a alguien que vende equipos médicos. Mi Kia Ford con su mancha de aceite, la conductora con manga de ramen y el arañazo misterioso en la carcasa del encendido encajaba perfectamente como una paloma en una convención de cisnes. Me quedé en el coche un minuto más. Me sequé debajo de los ojos con una servilleta de gasolinera que encontré en la consola central. Salí. Llegué al porche delantero. La puerta estaba ligeramente abierta. Podía oír voces adentro. Ese murmullo de cena de gente que ha tomado 2 copas de vino y finge preocuparse por las renovaciones de la cocina de los demás. Extendí la mano hacia el pomo y entonces mi madre se materializó. No sé cómo lo supo. Tal vez vio los faros. Tal vez tiene algún tipo de radar para las cosas que amenazan sus veladas cuidadosamente construidas. Pero allí estaba ella, saliendo al porche con un blazer azul marino tal vez y perlas. Perlas reales. Cerrando la puerta detrás de ella para que nadie adentro pudiera oír. Me agarró del brazo. No un abrazo, un agarre. Justo por encima del codo, lo suficientemente fuerte como para sentir cada dedo individualmente. Me preguntó qué estaba haciendo allí. Le dije que la abuela llamó. Algo cambió en el rostro de Diane. No culpa. Diane con ella no hace culpa. Más bien, un recálculo, como una computadora ejecutando un nuevo escenario. Luego se inclinó y me dijo con esa voz que usa cuando está sonriendo por fuera y amenazando por dentro, que todos habían visto el clip de noticias, que pensaban que ella y papá estaban muy orgullosos de mí. Y lo estaban. Por supuesto que lo estaban. Luego me lo expuso. Iba a entrar, sonreír, dejar que me presentara y seguir el juego. Lo dijo así. Sigue el juego. ¿Seguir el juego de qué? De la versión de mi vida que ella había inventado. La versión donde ella me animó a dedicarme a la salud pública, donde ella me ayudó a escribir la subvención. Estaba parada en el porche de una casa a la que me habían dicho que no viniera, y mi madre me estaba dando indicaciones escénicas. Sé lo que están pensando. Simplemente vete. Simplemente da la vuelta, vuelve al Kia, conduce los 45 minutos a casa y déjala tener su pequeña actuación. Créanme,
cada músculo de mi cuerpo votaba sí por ese plan. Pero antes de que pudiera responder, ella abrió la puerta y me empujó adentro. No suavemente, un empujón de agente inmobiliario. El tipo que usa para empujar a los clientes a través de una puerta principal cuando las fotos de la propiedad eran más generosas que la propiedad. El pasillo olía a romero y velas caras. Podía ver la sala a través del arco. Gente en grupos, copas de vino, una tabla de quesos del tamaño de una mesa de cartas, y luego una mano en mi hombro, pesada. Mi padre, Keith Hayes, 61 años, 1,85 metros, con un blazer a cuadros y una sonrisa que reserva para los clientes y las personas de las que necesita algo. Me metió en el hueco del pasillo junto al perchero, fuera de la vista de la sala de estar. Me dijo que no sabía por qué estaba allí, pero quería decirlo una vez. No nos avergüences. No esta noche. Dijo que tenía a Dennis Weaver de Orion Logistics en esa habitación. $412,000 en primas anuales. Mi madre tenía a Joan Petton. Me preguntó si entendía lo que estaba en juego. Le dije que acababa de asegurar $2.3 millones en financiación federal, que estaba en las noticias esta noche en su sala de estar. Mi voz se quebró, lo cual odié. Me miró de la forma en que miras a un niño que dijo algo técnicamente cierto pero inconveniente. Y me dijo que no era el momento ni el lugar para convertirlo en un asunto sobre mí. Convertirlo en un asunto sobre mí. Escribí 147 páginas. Mi madre estaba dentro diciéndole a la gente que ella ayudó y a mí me estaban diciendo que no lo convirtiera en un asunto sobre mí. Se acabó. Me estaba dando la vuelta. Mi mano estaba alcanzando la puerta principal. Tenía mis llaves en el bolsillo de mi cardigan, el que tenía el botón suelto. Y me estaba yendo. Iba a llorar todo el camino a casa y comer mantequilla de maní directamente del frasco y ver algo tonto en la televisión y nunca volver a hablar con ninguna de estas personas. Y entonces, una voz desde la entrada de la sala de estar. Una mujer de unos 60 y tantos años, cabello plateado recogido, gafas de lectura en una cadena alrededor de su cuello, sosteniendo una copa de vino blanco. Preguntó si yo era Megan. Megan Hayes. Joan Petton. Su rostro se iluminó. Realmente se iluminó. No el tipo performativo, el tipo real. Me dijo que su nieta, Elle, estaba en nuestro programa pediátrico, el examen dental de la primavera pasada. Dijo que nuestro equipo detectó un problema que su dentista habitual había pasado por alto. Habían estado hablando de la clínica desde entonces. Mi madre apareció detrás de Joan tan rápido que me sorprende que no dejara marcas de neumáticos en la madera. Comenzó con su rutina. Oh, Joan, veo que has encontrado a mi hija. Megan es tan dedicada. Vino directo de la oficina. Ni siquiera se cambió. Ya sabes cómo es. Siempre trabajando. Joan sonrió a Diane, luego me miró de nuevo. Dijo que había unas 20 personas en esa sala que querían conocer a la mujer de las noticias. Tomó mi mano suavemente, exactamente lo contrario de cómo mi madre me había agarrado el brazo, y me condujo a la sala de estar. 28 personas. Esa es la cantidad de personas que había en la sala de estar de mis padres ese miércoles por la noche. Conté después por qué mi cerebro hace eso. Se fija en un número cuando todo lo demás es caos. 28 personas, una tabla de quesos, 4 botellas de vino abiertas y un televisor muy grande montado sobre la chimenea donde me dijeron que mi rostro había sido mostrado hacía apenas 40 minutos con las palabras heroína local debajo. Entré sosteniendo la mano de Joan Petton como un niño que es conducido al jardín de infancia, vistiendo un cardigan gris con un botón suelto y rímel que había migrado a partes de mi cara que Dios nunca tuvo la intención de que el rímel alcanzara. Todas las cabezas se giraron y luego aplausos. Aplausos reales de extraños. En la sala de estar de mis padres, un hombre que nunca había conocido levantó su copa de vino. Una mujer cerca de la estantería señaló y dijo, ahí está ella. Como si yo fuera una celebridad llegando a un estreno y no una agotada de 29 años que había estado llorando en un Kia hace 40 minutos. Diane se movió rápido. Se posicionó a mi lado, físicamente a mi lado, hombro con hombro, una mano en mi espalda con la precisión de alguien que ha practicado poses para fotos inmobiliarias en el espejo, lo cual ha hecho. La he visto hacerlo.
Comenzó a proyectar esa voz de casa abierta, diciéndole a la sala lo orgullosos que estaban ella y Kate, que yo siempre había sido apasionada por ayudar a la gente, que lo había heredado de ella, honestamente. Ella siempre había dicho, devuélvele algo a tu comunidad. El espectáculo estándar de Diane. Impecable. Joan Petton lo cortó como un cuchillo a través de uno de esos quesos blandos y caros de la tabla. Dijo que le encantaría escucharme directamente. Así que hablé. Me paré en la sala de estar de mis padres y hablé sobre el programa pediátrico, 300 niños al año, exámenes dentales, evaluaciones del desarrollo, los 6 puestos de personal que habíamos salvado, la expansión que ahora podíamos financiar, 2 salas de examen más. Una unidad móvil para alcance rural, una asociación de educación nutricional con las escuelas primarias. Hablé durante quizás 3 minutos. No lo planeé. No lo ensayé. Simplemente hablé sobre la cosa en la que había vertido 11 semanas de mi vida, 147 páginas, porque creía que importaba. Cuando terminé, Joan se volvió hacia mi madre y dijo que debía estar muy orgullosa. Se imaginó que Diane había estado allí animándome durante todo el proceso. Diane sonrió. Oh, absolutamente. Le dije desde el primer día, Maggie, este es tu llamado. Joan asintió. Luego preguntó, y su voz seguía siendo cálida, seguía siendo agradable. Pero había algo debajo de ella, algo que un administrador escolar jubilado aprende después de 30 años de atrapar a los niños en mentiras. Si Diane sabía sobre la subvención antes de esta noche. Una pausa mínima, una fracción de segundo. La mayoría de la gente no la captaría. Yo la capté. La abuela Vivien, sentada en el sillón orejero junto a la ventana con sus manos artríticas cruzadas en su regazo, la captó. Por supuesto, Diane dijo que lo hablaban constantemente. Joan inclinó la cabeza. Dijo que eso era interesante porque cuando salió el segmento de noticias antes, Diane había preguntado quién era Megan Hayes y Kate había dicho. Joan lo recordó porque pensó que era algo inusual de decir, que era cosa de su hija, algo de una clínica. Dijo que no sonaba como alguien que lo discutía constantemente. La sala se quedó en silencio. No el silencio dramático de película. Silencio real. El tipo en el que puedes escuchar el refrigerador zumbando en la cocina y el teléfono de alguien vibrando en el bolsillo de su chaqueta. Diane se rió. El tipo falso. Comenzó a decir algo sobre estar distraída. Entonces la abuela Vivien habló desde el sillón orejero. 79 años, manos artríticas, condujo ella misma desde Waynesboro esta noche. Ella nunca levanta la voz. Simplemente habló con claridad, como lo hace la gente cuando se les acaba la paciencia con las tonterías y son demasiado mayores para fingir lo contrario. Diane, le dijiste a Megan que no viniera esta noche. Le enviaste un mensaje de texto diciendo que habría gente importante aquí y querías mantener las cosas pulidas. Hizo una pausa, todavía luchando. Espera un segundo. La habitación no jadeó. No es una película. Lo que sucedió fue peor. Ese silencio espeso y pesado donde todos miran su copa de vino o sus zapatos y nadie sabe dónde poner los ojos. Dennis Weaver de Orion Logistics, el prospecto de $412,000 que mi padre había estado cortejando toda la noche, estaba parado junto a la chimenea directamente debajo del televisor que había mostrado mi rostro una hora antes. Dejó su copa sobre la repisa. No dramáticamente, simplemente la dejó como si hubiera terminado. Joan preguntó si era cierto. No le estaba preguntando a Diane. Me estaba mirando a mí. Saqué mi teléfono, abrí el texto y lo levanté. Gente importante, mantengan las cosas pulidas. Espero que lo entiendan. Emoji de carita sonriente. Joan se quitó las gafas de lectura, las de la cadena, y miró a Diane de la manera en que una administradora escolar jubilada mira a un estudiante que acaba de ser atrapado haciendo trampa. No con ira, con decepción. El tipo que es mucho peor. Dijo en voz baja, la mujer que aseguró $2.30 millones para la atención médica infantil no era lo suficientemente pulida para tu cena. Diane abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. Parecía un pez que había sido sacado del agua y estaba tratando de recordar cómo funcionaba la respiración. Kate dio un paso adelante tratando de suavizar las cosas.
Dennis Weaver recogió su chaqueta. Dijo que había visto suficiente esa noche. Le dijo a Kate que su asistente se pondría en contacto con él sobre la cuenta de Orión. O tal vez no lo haría. Luego Dennis me estrechó la mano al salir. De hecho, me estrechó la mano. Me dijo que el programa sonaba exactamente como lo que esas comunidades necesitaban. Joan Petton me apretó el brazo suavemente, no como el agarre de mi madre, y me dijo que quería traer a su nieta de vuelta a la clínica para un seguimiento. Luego hizo una pausa, miró a Diane y dijo que iba a poner su casa a la venta esta primavera, $1,85 millones, y que iría con otra agencia. Mi madre se quedó en el centro de su propia sala de estar, rodeada de los anillos para servilletas y el plano de asientos, y Michael Bublé todavía sonando suavemente desde el altavoz en la esquina. Y por primera vez en mi vida, no tenía nada que decir. La abuela Vivien me acompañó lentamente a mi coche porque sus rodillas no son lo que solían ser, y el camino de grava le da problemas. Se aferró a mi codo todo el camino, no porque necesitara apoyo, sino porque yo lo necesitaba. En el Kia, me dio una palmadita en la mejilla con su mano apergaminada y me dijo que me fuera a casa y durmiera un poco y arreglara esa fuga de aceite. Podía olerlo. Conduje los 45 minutos de regreso a Stanton con las ventanas abiertas y la radio apagada. Estacionada en Beverly Street. Donaldson se estaba oscuro. La farola sobre mi escalera parpadeaba como siempre lo hace. Encendido, apagado, encendido, como si no pudiera decidir si comprometerse. Me senté en mi mesa de la cocina. Había una taza en el escurridor de platos. Solo una. La mía. La encimera estaba limpia porque la había limpiado esa mañana. Un hábito que adopté de Vivien, quien siempre decía, una encimera limpia significa que estás lista para lo que venga después. No revisé mi teléfono, ni mensajes de texto, ni llamadas perdidas, ni nada. La primera vez en mucho tiempo que recuerdo. Simplemente me senté en el silencio y fue suficiente.